Esta semana vamos a responder a la pregunta: ¿qué afecta nuestra interpretación? 1. Las presuposiciones, o sea, el prejuicio. 2. Las traducciones del original, o sea, lo que otro hizo y escribió lo que él cree que es lo correcto. 3. El bagaje cultural. ¿Dónde nací? ¿Dónde me crié? ¿Qué me enseñaron que era bueno? ¿Qué me enseñaron que no era bueno? 4. El pecado. ¿Qué me enseñaron que es pecado y qué me enseñaron que no es pecado? ¿Por qué se necesita interpretación? Estos son los puntos que vamos a resolver esta semana. Domingo 3 de mayo. Las presuposiciones. Nuestro versículo para el domingo es Lucas 24, 21, la primera parte del versículo, y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lo dejamos hasta ahí. Esperábamos. Anote esa palabrita que nos va a servir en esta lección. Presuposiciones. Pero yo esperaba que ella fuera cocinera. Y me resultó que no sabe ni freír un huevo. Presuposiciones. La niña regresa a casa de la mamá. Mamá, yo esperaba que a él le gustara trabajar y se la pasa durmiendo todo el día en la casa. Presuposiciones. Leo del material para este día. Lee Lucas 24, 36 al 45, lo vamos a ver ahora. ¿Qué impidió que los discípulos, que estaban muy familiarizados con las Escrituras, vieran el verdadero significado de la palabra de Dios, incluso cuando los acontecimientos predichos en ella se habían desarrollado ante ellos? ¿Qué impidió? ¿Qué impide que una persona que está consagrada a Dios no entienda lo que está pasando, aun cuando lo que está pasando está claramente escrito en la palabra de Dios? ¿Qué impide? Bueno, vamos a leer Lucas 24, 36 al 45. Vamos a leerlo con calma. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Dios y el Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Verso 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. El 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El 41 nos dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 43. Y él lo tomó
y comió delante de ellos. 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Me detengo aquí en este versículo porque quiero recordarle, mis hermanos, la importancia de pedir. Cuando usted abre la palabra de Dios, ustedes ven que yo digo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta pequeña oración estoy pidiendo la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted abre la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro, alguien me está oyendo, estaré hablando para alguien. Yo no sé si estoy siendo claro. No te estoy diciendo que si en determinado momento tú abres la palabra de Dios y se te olvida orar, tú no vas a entender lo que estás leyendo, no. Lo que te estoy diciendo es que si a tu mente, si el Espíritu te dice, recuerda que yo soy el autor, entonces pídele que te abra el entendimiento. Eso es todo. No te estoy diciendo que tomes esto como una regla de fe. No. Te estoy diciendo que si el Espíritu Santo hace el recorderis en tu mente, oye, recuerda que yo soy el autor, entonces pídele. Puedes usar otras palabras, no tienes que usar las que yo uso. Puedes usar otras palabras, Señor, guíame. Eso es todo. O sea, lo que quiero recordarte es que la palabra de Dios, para entenderla, hay que pedirle al autor de ella que te abra el entendimiento. El versículo dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aló. Seguimos. Nadie aborda el texto de las escrituras con la mente en blanco. Todo lector, todo estudioso de las escrituras se acerca a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente afectan el proceso de interpretación. Eso es clarito. Porque ninguno de nosotros nació leyendo. Nuestros padres influyen sobre nosotros. Y esa influencia hace mella en nuestra mente. Y cuando crecemos y leemos la palabra de Dios, esas enseñanzas que nos dieron nuestros padres se convierten en factores determinantes a la hora de interpretar lo que leemos en la palabra de Dios. Incluso los discípulos tenían sus propias ideas concretas de quién era el Mesías y qué se suponía que debía ser según las expectativas de su época. Sus fuertes convicciones. ¿Cómo eran sus convicciones? Fuertes. Pesaban. Les impidieron una comprensión más clara del texto bíblico. ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Qué impide que, a pesar de que somos cristianos sinceros, no podamos comprender lo que la palabra de Dios tiene con claridad? Lo que ayuda a explicar
¿Por qué muchas veces malinterpretaron a Jesús y los acontecimientos en torno a su vida, muerte y resurrección? Sus fuertes convicciones les impidieron entender la misión de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no construimos unas chocitas aquí para cada uno de ustedes y nos quedamos aquí arriba? Todos tenemos una cantidad de creencias acerca de este mundo. Todos, no hay uno solo que no tenga una cantidad de creencias acerca de este mundo. Sobre la realidad última, sobre Dios, que presuponemos o aceptamos, incluso sin querer o inconscientemente, cuando interpretamos la Biblia. Muchas veces, repetidas veces, leemos la Biblia pensando en leer para otro. Leo la Biblia para buscar en otro cómo la Biblia puede ayudar a otro. Y hacemos que la Biblia diga lo que no dice. Pero no la leemos para ver cómo me puede ayudar a mí. Nadie se acerca al texto bíblico con una mente vacía. Si, por ejemplo, la cosmovisión de alguien descarta categóricamente cualquier intervención sobrenatural de Dios, esa persona no leerá ni entenderá la Escritura como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la tierra, sino que lo interpretará de manera muy diferente de alguien que acepta la realidad de lo sobrenatural. Definitivamente, si nunca en su vida escuchó hablar de Dios, cuando lea la Biblia, no puede creer en lo que dice es verdad. Porque su prejuicio, en su prejuicio no está Dios. En su anteformación, su primera formación, no está Dios. Es muy difícil, muy, muy difícil. Los intérpretes de la Biblia no pueden desprenderse completamente de su propio pasado, de sus experiencias, de sus ideas permanentes, ni de sus nociones y opiniones preconcebidas. Son los intérpretes, pero también tienen un pasado. Y ese pasado afecta su interpretación. No debería ocurrir, deberían ser profesionales, pero también son humanos. Recuerde, todos los humanos somos imperfectos, cometemos errores. Ojalá lo entendamos. No hay nada, no estoy peleando con los intérpretes. Estoy diciendo que no podemos creerle a los intérpretes. Tenemos que creerle a Dios, es el único que no comete errores. No es posible alcanzar la neutralidad total o la objetividad absoluta. El estudio de la Biblia y la reflexión teológica siempre suceden en el contexto de las presuposiciones sobre la naturaleza del mundo y la naturaleza de Dios. ¿Qué te enseñaron que va primero? ¿La naturaleza o Dios? ¿Qué te enseñaron que va primero? ¿Lo que te enseñaron tus padres o lo que te enseña la Biblia?
¿Cuál es la naturaleza de lo que te rodea, de tu mundo, en el ambiente en que te has rodeado? No es posible alcanzar la neutralidad total o la objetividad absoluta. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo, puede abrirse paso y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones. Al leer la palabra de las Escrituras con una mente abierta y un corazón honesto. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que sí? Qué bueno que tenemos el Espíritu Santo. Por eso tenemos que invitarlo a que forme parte de nuestro estudio. La Biblia asevera repetidamente que hubo gente de procedencias muy diferentes que pudo entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano, mi hermano eres. ¿Por qué? Porque te has dejado guiar por el mismo libro que yo. Somos hermanos. Para cerrar esta sección, tengo dos preguntas. O el material tiene dos preguntas. Yo no tengo nada, yo no soy nadie. ¿Cuáles son algunas de tus presuposiciones? Te digo la mía. Una de mis presuposiciones cada vez que yo leo la Biblia es que los hombres de Dios son santos. Me enseñaron eso. A mí me enseñaron que los sacerdotes eran santos. Y por eso yo quería ser sacerdote. A mí me enseñaron que los pastores, los apóstoles, los reverendos, son gente santa. ¿En serio? ¿De qué manera puedes someterlas a todas ellas a la palabra de Dios para que la palabra pueda reformular tus ideas y así estar más en armonía con la realidad que enseña la Biblia? Sigo pensando que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Yo lo creo. Y yo creo que todo varón o mujer que decide dejarse guiar por la palabra de Dios, créame, hermano, entra en la fila de los santos. Quizás no como lo ven los religiosos, pero sí como nos ve Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos llegado al espacio del espíritu de profecía. Tenemos la primera cita del deseo de toda la gente en las páginas 747 y 748. Vamos a ponerle un poquito más de salsa a esto, ¿verdad que sí? Dice la cita: cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. Al oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado, no hizo sino sumirlo
en más profunda desesperación. Estaba resuelto a no creer. Y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza de la fe de sus hermanos. Volviéndose hacia Tomás, dijo: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana. No podían haber hablado de su incredulidad al Maestro. Reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús, clamando: Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. ¿Por qué me has visto, Tomás? Porque me has visto, Tomás. Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. El deseado de todas las gentes, páginas 747 y 748. Mis hermanos, yo voy a suprimir los comentarios, porque esta cita lo dice todo. ¿Verdad que sí? Avanzamos a la segunda cita. Está en el libro La Educación, página 189. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Debemos vivir la vida que ella recomienda. Solo si la considera de este modo, se la puede estudiar eficazmente. La Educación, página 189. Desde hace 15 días vengo pidiéndole a todos ustedes el primer elemento, el primer recurso que usted debe reclamar a la hora de estudiar la palabra de Dios es la ayuda del Espíritu Santo. Es la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Por favor. He escuchado maestros por ahí hablando de que usen las concordancias, usen
los libros del Espíritu de Profecía, usen el comentario bíblico. Hermano, yo no los escucho mencionar. Usen el Espíritu Santo. Alguien me dio por ahí que el Espíritu Santo nosotros no lo usamos, Él no usa a nosotros. Entiéndame bien lo que quiero decirle. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Es que hay gente que yo no entiendo. Escucha lo que te estoy diciendo y no te poniendo prejuicios en tu cabeza. ¿Cuándo vamos a cambiar? No pongas en los escritos humanos, no los pongas por delante de la palabra de Dios. El primer recurso que usted y yo necesitamos para entender la palabra de Dios es reclamar la ayuda del que la escribió. ¿Se puede entender eso? ¿Amor? ¿Podemos entender eso? Si vas a enseñar, recuerda que cuando tú te sentaste para preparar lo que ibas a enseñar, habían dos fuerzas al lado tuyo. Los ángeles del mal y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos pediste que te ayudara a entender? Créeme, el Espíritu Santo es un caballero y si tú no le pides que te ayude, Él no te va a ayudar. Tú puedes usar la concordancia bíblica, los libros del Espíritu de Profecía, puedes usar el comentario, todo lo demás que tú quieras usar. Si tú no pides la ayuda del Espíritu Santo, créeme, estás mal. ¿Me estás entendiendo? Mira lo que te estoy diciendo. Por favor, que sea lo primero que tú pidas cuando vas a preparar un tema. Señor, dirígeme, ayúdame, corrige mi mano, guía mi mano. Como si fueras un médico que va a hacer una operación de corazón abierto. Pídele a Dios que dirija tu mano para que escribas lo que vas a presentar como maestro de escuela sabática o como predicador. O como simple hermano que quiera aprender. Vamos a la cita número 3. Mensajes para los jóvenes, páginas 183 y 184. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse al humilde indagador, al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. No he terminado la cita, pero me voy a detener un poquitín nada más para recalcar lo que ya venía diciendo. Miren lo que aquí dice. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. ¿Saben por qué a veces como seres humanos no queremos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a entender su palabra? Porque no queremos que el Espíritu Santo nos diga la verdad, porque queremos tirarle un misil. ¿Saben lo que es un misil? En el buen panameño, una piedra a alguien con la Biblia. Y entonces no pedimos la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a regañar y nos va a bajar a nosotros la vara. Espérate. ¿Se acuerdan Balac y Balán? ¿Se acuerdan? Cada vez que el profeta abría la voz para maldecir al pueblo, ¿qué salía? Bendición. Lo mismo ocurre cuando tú pides la dirección de Dios, cuando tú coges la espada con la intención de herir a otro y tú pides la dirección del Espíritu Santo.
Lo que ocurre es que con la misma espada que tú querías maldecir, resulta que estás bendiciendo. Podemos seguir. Estamos en la cita número 3. Mensaje para los jóvenes, páginas 183 y 184. Dice: Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, repito, con una mente libre de prejuicios, Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito, cosa linda, gozo, y después afirmen sus pies en la roca eterna. ¡Qué cita más linda! ¡Qué belleza de cita! Recalco aquí en la última lámina una cosa. No traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones preconcebidas. Hagan concordar sus opiniones con la palabra, es al revés. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Créame que me costó llegar a creer, a dejar de creer, que los sacerdotes y los hombres de Dios, no importa la religión que fuera, no eran santos. ¿Tú me estás entendiendo? Acuérdate que yo tenía un concepto de lo que era un santo muy diferente a lo que la Biblia enseña de lo que es un santo. ¿Ok? Me costó. Pero claro, ya a esta edad ya estamos claros en ese asunto. Mensaje para los jóvenes, páginas 183 y 184. Es tiempo, mis hermanos, de llegar al segmento, el resumen de las presuposiciones con la familia Fustero. Veamos qué nos tiene la familia Fustero. El resumen. Las presuposiciones. Lucas 24, 21, primera parte. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Durante 3 años y medio los seguidores de Jesús creían que Él era el Mesías esperado. Sin embargo, su concepto de la obra del Mesías estaba distorsionado por la presuposición de que debía liberarlos del yugo romano. Esto les impidió reconocerlo cuando lo vieron resucitado. Necesitaron la obra del Espíritu Santo en sus mentes para comprender la misión de Jesús a la luz de los textos bíblicos. A la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestras ideas preconcebidas. Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos si leemos la Biblia con una mente abierta y un corazón honesto. Queridos hermanos, cada vez que llegues a la palabra de Dios, ten estas dos cualidades: una mente abierta y un corazón
honesto. Nos llega el tiempo ahora de orar. Gracias, Señor, te damos por regalarnos este espacio. Permite, Señor, que al subir esta lección, repartida por días, cada sección pueda llegar al que la necesita y que pueda ayudarle grandemente. Oramos por el ministerio de la lectura auxiliar para maestros y oramos por el ministerio de la familia Fusteros. También oramos por el grupo de oración 24/7 que está orando fervientemente por la iglesia en Panamá y el mundo, por la familia de los que han perdido seres queridos en esta batalla, por los médicos, por los trabajadores de la salud, por los policías que mantienen el orden, por los que se han quedado en casa. Y Señor, te pedimos un fuerte llamado de atención para los que no han seguido las instrucciones dadas por el bien de todos. Ayúdanos, oh Padre Santo. Ayúdanos, oh Señor, a que en este tiempo de cuarentena nos quedemos en casa, orando, alabando a Dios y desde casa predicando la palabra de Dios por medio del WhatsApp, el Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes. Oh Padre Santo, gracias, gracias Dios, porque hasta aquí Ebenezer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Este fue un estudio diseñado por Dios y presentado por su servidor, su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús, siempre gozosos. Lo hacemos para los muchachos que están privados de libertad y en especial para los nuevos creyentes. Si usted se une a nosotros, le invito a suscribirse a nuestro canal y escríbanos a nuestro correo electrónico que está en pantalla. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.